Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Tincara, el milagro de la cosecha, un espacio para conocer las historias inspiradoras de campesinos, emprendedores y empresarios que están detrás de cada uno de los productos que encuentras en nuestros regalos Tincara, el milagro de la cosecha, y que conservan los saberes y sabores tradicionales del campo colombiano. Hoy nos acompaña Ricaute Rivera, quien junto a su familia se ha dedicado al cultivo tradicional del arroz aquí en la meseta de Ibagué. Por eso los invito a ver este capítulo completo y conocer la fascinante historia de esta tradición familiar y de cómo la meseta de Ibagué logró obtener la denominación de origen. Bienvenidos. Ricaute, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno venir acá a tu podcast a hablar de arroz. Claro que sí. Bueno, yo creo que nos empieces contando cómo nació esta tradición familiar de este cultivo tan representativo para nosotros. Pues digamos que esto empezó, mi papá fue como desplazado de la violencia de los años 50. Ellos vivían como en la zona norte y terminaron por azares de la vida yendo a sembrar algodón a Tocaima, Cundinamarca, y de ahí ya después se desplazaron nuevamente a Ibagué a buscar una finca pequeña y empezar a hacer el cultivo del arroz. En esa finca estuvieron trabajando con los hermanos de él, los tíos míos, y ya después, en alguna época por allá de los años 70, principios de los años 70, él compró una tierrita en la meseta de Ibagué, muy cerca de Ibagué. Y ahí se empezó a desarrollar todo el tema del cultivo del arroz ya de una manera familiar. Mm, y desafortunadamente él falleció muy joven y estando yo muy joven también arranqué como la segunda generación de la familia a seguir como el legado y el proceso que ya él ya venía trabajando. Maravilloso. El arroz que se cultiva aquí en la meseta de Ibagué tiene una característica muy especial que es la denominación de origen. Yo creo que le expliquemos a toda nuestra audiencia qué significa eso, qué representa para la región y cómo ha sido el proceso para ustedes para poder acceder a este reconocimiento. Pues digamos, el arroz de la meseta de Ibagué tiene una reputación dentro de, digamos, del país arrocero, dentro de los comerciantes, los molineros y los agricultores, que era el mejor arroz que se cultivaba en el país, por las calidades gastronómicas, por las calidades de molinería y de grano, era el mejor arroz indudablemente. Quisimos desde la cooperativa Serbia Arroz lograr darle reconocimiento a esa reputación que ella tenía, porque se avecinaba o ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y nos parecía que hacia adelante había una amenaza muy grande con toda la cantidad de arroces que iban a entrar de diferentes zonas. Y entonces dijimos, la única manera de podernos defender es empezar a crear una denominación de origen, empezar a crear unas marcas detrás de la denominación de origen, que la gente reconozca por la calidad, por el amor a la misma tierra, porque lo estamos sembrando dentro de la misma zona. Y eso nos va a defender seguramente cuando empiecen a llegar muchísimos arroces foráneos. Esa fue como, digamos, la misión especial de hacerlo. Lo que no nos dimos cuenta era que detrás de eso viene también todo un tema gastronómico, todo un tema de turismo alrededor de las rutas que se pueden hacer alrededor del arroz y que obviamente eso está por empezar también a hacerlo. Logramos con la Superintendencia de Industria y Comercio hacer todo el proceso acompañados de un pool de abogados y logramos en el año, eso empezó como en el 2012 y hacia el año 2016, finales del 2016, logramos que nos dieran el reconocimiento y el sello de denominación de origen de arroz para la meseta de Ibagué. Para el momento habían solamente 6 zonas en el mundo, con la meseta de Baguera la séptima zona en el mundo. Hoy ya somos 9. Eso quiere decir que en este momento la meseta de Ibagué es una de las zonas donde se producen los 9 mejores arroces del mundo. Eso es un orgullo muy grande, no solamente para los arroceros, sino para los ibaguereños, para los tolimenses.
y para toda la zona del agro en Colombia. Claro que sí. Yo quiero que nos expliques específicamente qué quiere decir denominación de origen. Cuando yo veo un producto que tiene ese sello, ¿qué debo Sí. yo comprender como cliente? ¿Qué significa? Pues digamos, las denominaciones de origen se le dan a una zona geográfica específica y a un producto que esté amarrado a esa zona geográfica. Porque, digamos, hay zonas, una zona geográfica tiene unas características especiales que son diferentes a las otras, que son características del tipo de suelo, del clima, de la altura sobre el nivel del mar, de la luminosidad del sol, de las lluvias y de ciertos productos que en esa zona adquieren y una muy importante además es la parte cultural, cómo lo hacen, cómo se ha hecho desde tiempos anteriores ese producto para que tenga esa calidad. Y digamos, ese producto que se da en esa zona, a raíz de todas esas características, es un producto que no se puede dar en ninguna otra zona con la misma calidad que eso. Eso específicamente es una denominación de O origen. sea, es súper importante. O sea, que esa variedad de ajos que ustedes cultivan, si lo cultivan en otra zona del país, ya Ya cambia. pierde muchas de las características de calidad que tiene. No va a ser igual. Es lo mismo que pasa con los quesos. Un queso manchego, por ejemplo, que es de La Mancha en España, es un queso que pueda que hagan la misma fórmula y la desarrollen igual en Boyacá o en cualquier otra parte del mundo y puede quedar parecido y entonces es un tipo de queso que le pueden poner tipo manchego, pero no es manchego porque no es un queso con la leche y con la forma en que lo hacen los campesinos de La Mancha en España. Entonces eso se replica también en los vinos espumosos, en los quesos y específicamente para la zona de nosotros en el arroz. Aquí también lo tenemos con la vajilla de la chamba, por ejemplo, que ellos lograban obtener ese reconocimiento. Exactamente, sí. Digamos, porque ellos tienen un barro específico, que es un barro negro, tienen una forma cultural de hacerlo, de secarlo, de hornearlo, de pulirlo, que solamente lo tienen ellos. Y entonces, digamos que lograron, ya tenía reputación, como yo Sí, te claro. dije, desde antes de la denominación de origen, y hoy afortunadamente ya tienen su denominación de origen también. Bueno, después de que ustedes obtienen esa denominación de origen, ¿qué deben tener en cuenta en todo el proceso de cultivo para garantizar realmente toda la trazabilidad y que se conserve eso por lo que fueron certificados? Pues yo creo que lo primero que tenemos los agricultores que tener con la denominación de origen es una responsabilidad muy grande para que todo sea muy bien hecho, para que todo esté de acuerdo a las características que nos dice la denominación de origen que debe tener, que se debe sembrar en los suelos de la meseta, que debe tener muy buen riego, que la semilla que se siembra tiene que ser una semilla certificada, que sea de una de las tres variedades que están, digamos, registradas dentro de la denominación de origen que tienen una característica específica y es que son muy buenas en el momento de la cocción y que es un arroz que queda suelto y que queda con un aroma específico y con un sabor especial también. Digamos que esas son como las características especiales. Lo otro es que tiene que ser de dentro de la zona. Lo otro es que tiene que ser monovarietal, o sea, tú siembras una sola variedad, llevas al molino esa variedad sin que se mezcle con ninguna otra variedad y se trilla y se hace todo el proceso de maduración en el molino y cuando tú lo metes en la bolsa, estás metiendo solamente un arroz de una variedad. Entonces, eso ya le da unas características especiales, específicas. Digamos, los arroces que son muy buenos en cocción y que tienen mucha calidad, generalmente no son muy productivos en el campo. No es que se den muchísimos bultos por hectárea de eso. Entonces, ya a esos agricultores que siempre hay que darles un valor extra que compense un poco el hecho de que la producción es un poco más baja y eso hace también ya desde el principio que el precio de ese producto sea más alto en el mercado que el precio de cualquier otro arroz normal.
Lo importante es que el cliente comprenda y el consumidor final que se está consumiendo un arroz de altísima calidad, con unas propiedades y unas características muy específicas. Sí. Yo quiero preguntarle qué significó para ustedes como familia que venían de esa tradición del arroz, que ha sido pues el cultivo que les ha dado todo, cuando recibieron esa notificación de que habían sido certificados con denominación de origen. ¿Qué siente uno detrás de todo ese trabajo que ha venido haciendo? Digamos que se siente un orgullo grande, primero de estar dentro de la zona. Digamos que eso trae de por sí un amor también por la tierra y por lo que tenemos. Veníamos de una generación donde nos parecía que todo lo de acá era feo, malo y de mala calidad y todo lo que llegaba de afuera era lo mejor. Y fue una especie de cambio cultural también y de cambio mental y de cambio también espiritual de empezar a querer lo que tenemos acá. Entonces, se siente un orgullo muy grande pertenecer a una zona que tiene esa capacidad y ese potencial de tener uno de los mejores arroces del mundo. Se siente una responsabilidad muy grande también, porque hay que hacer las cosas muy bien hechas, porque también ahí hay un tema cultural que hay que educar a la gente, porque la gente generalmente, pueda que en Europa y en Asia sepan qué son las denominaciones de origen. En Colombia no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo sabe por qué va a pagar un poco más por un producto que tiene denominación de origen que por uno que no lo tiene. Entonces, digamos, hay que trabajar mucho en ese tema de explicarle a la gente y que la gente entienda por qué es más costoso y que la gente entienda que está apoyando lo de acá, que está queriendo lo de acá y que no lo está apoyando per se, sino porque de verdad hay todo un respaldo de calidad y un respaldo cultural que yo creo que hay que defender muchísimo. Yo creo que hay que defender mucho el trabajo que hacen los operarios de las maquinarias, que hacen los regadores, que ya casi no se consiguen, que son estos obreros que van con las palas regando el lote todos los días para que esté muy bien mojado, muy bien atendido de agua y de fertilizantes y de todo eso. Ese yo creo que es ese yo creo que es uno de los legados más importantes que tenemos y que hay que conservarlo y que hay que preservarlo por encima de todo. Eso que dice es súper importante y es parte además del aporte de nosotros que queremos hacerle a nuestra marca y es visibilizar, por supuesto, todo ese trabajo que hacen desde el campesino, que es el primer eslabón en la cadena, y todo lo que hacen de conservar esos saberes y sabores tradicionales que Sí, no solamente nos deben sentir orgullosos como región, sino que es la identidad de todo un país que correcto. se ha conservado en el campo principalmente. ¿Cómo ha sido ese proceso de incursionar en el mercado con una hoja de denominación de origen y lo que usted nos decía, entrar a enseñarle a la gente? ¿Se ha abierto espacio más en el mercado teniendo el sello o cómo ha sido ese proceso para comercializar? Sí hay un espacio, yo creo que hay una franja que ha venido creciendo, un espacio que ha venido creciendo, pero hay que irla haciendo también. Porque cuando tú tienes un arroz de un determinado valor contra otro que es un poco más económico, pasa lo que pasaba con el café, que la gente iba por el supermercado y el más barato era el que compraba. Los cafeteros en eso han sido muy sabios, se han venido durante muchos años educando al consumidor y viendo las diferencias del café. Hay cafés especiales que tienen un valor más alto que un café normal. Hoy hay arroces especiales que tienen también un valor que tiene un valor por encima del otro y debe tenerlo por eso, porque es especial. Ahora, esas diferencias de precio, cuando tú vas al tema de mercadeo, toca explicarlo muy bien, porque cuando tú lo ves solamente por el precio, pues llevamos las de perder. Pero cuando a ti te permiten entrar a una cocina de un restaurante o de un casino y tú cocinas ese arroz y la gente se da cuenta que por las calidades que tiene este arroz y por ser monovarietal, es un arroz que rinde muchísimo más que el otro. Entonces, si había una diferencia de 40% en precio, hay un rendimiento de un 30% más en este producto y ya la diferencia no es de 40 sino de 10. Claro. Y si tú ves un arroz como en el caso específico del nuestro,
que es un arroz que no necesita aceite, ya ahí la diferencia en precio se vuelve cero. O sea, tú estás llevando un excelente producto, estás llevando un producto hecho acá mismo en la región, que la gente seguramente eso lo va a querer mucho y lo va a estimar mucho, y que el precio va a terminar siendo a la postre exactamente igual que el arroz que no es de la misma calidad y que es un arroz empacado y no sabemos si es un arroz mezclado con arroces que vengan del Ecuador o del Perú, no sabemos que culturalmente cómo cultivan ese arroz. Entonces yo creo que eso hay que enseñárselo a la gente y muchas veces hay que hacerlo cliente a cliente, pero yo creo que como lo vamos haciendo todos en la meseta de Bagué, yo creo que es un tema de construcción que yo creo que vale la pena hacerlo y se está haciendo y yo creo que es bien interesante. Y ahí quiero que entonces nos amplíe un poquito más cuáles son esas características ya a la hora de prepararlo y de yo hacer recetas con este arroz Sí, frente a otros arroces. ¿Cuáles esas diferencias y esas características que lo hacen realmente un producto de alta calidad? digamos, hay un tema de amilasas y amilopectinas, si no me falla la memoria, que es un tema de almidones, que hace que estas tres variedades sembradas en este territorio, con las características de este territorio que ya te las digo, Ujú. hacen que el arroz cuando tú lo cocines aguante o resista mucho más hidratación. Entonces tú lo puedes cocinar dos de arroz, dos de agua por una de arroz, o dos y media de agua por una de arroz, o hasta tres de agua por una de arroz, y eso le da al arroz muchísimo más volumen, que es un arroz que queda suelto, completamente suelto, que es un arroz que es muy permeable a todos los sabores de con lo que tú lo mezcles o las O sea, preparaciones que ideal tú para hagas recetas con otros para ingredientes. todo. Y digamos, tiene esa versatilidad de que tú puedes hacer un arroz básico, blanco, para un plato de acompañamiento en un almuerzo normal, que tú puedes llegar a hacer cualquier preparación como de paellas, por ejemplo, y queda muy lindo también y delicioso. Puedes hacer hasta risotos que queda muy cremoso, de acuerdo como a la preparación que haga cada uno de los chefs. Entonces es un arroz muy versátil porque muchos de los arroces especializados, como el arroz bomba, por ejemplo, español, es arroz que se hace, por ejemplo, para hacer paellas, pero tú lo sacas de la paella y no te funciona en nada más. Lo mismo con los arroces, con lo que se hacen los risotos. Entonces, yo creo que los arroces finos que se producen en Colombia y que afortunadamente ha sido un trabajo de genética que ha venido desarrollando bueno, algunos productores de semilla y digamos que principalmente la Federación de Arroceros, es un trabajo muy juicioso que han venido haciendo los semilleros y tenemos arroces que genéticamente son de muy buena calidad. Y eso es excelente. Por eso los invitamos. Esta es la presentación de la Reserva de la Hacienda, que tiene sello de denominación de origen. Los invitamos a todos los colombianos a consumir este arroz. En la descripción de este video les dejamos todos los datos, los encuentran en nuestra tienda. Recuerden que hacemos envíos a cualquier parte del país. Yo creo que ahora hablemos de todo el tema del cultivo con todo lo que hemos visto del cambio climático. ¿Qué Sí. desafíos están teniendo ustedes dentro de sostener todo ese proceso del cultivo frente al cambio climático que estamos viendo, a las altas temperaturas? ¿Cómo ha sido para ustedes esto? Pues no ha sido fácil porque los desafíos, digamos, los desafíos de la gente del campo son muy grandes, no solamente climáticos, sino en la parte, digamos, estructural, económica, es muy complicado porque es un tema que nosotros no manejamos. A nosotros nos ponen un precio y nos dicen el precio al que le vamos a pagar su producto es a tanto y ya. O nos dicen el precio de los fertilizantes subió a tanto y ya, ahí no tienes Sí. tu injerencia en nada. Entonces, tienes que ser muy productivo si quieres sobrevivir en este negocio. En esto afortunadamente tenemos la bondad de la meseta de Ibagué por su clima, por la altura sobre el nivel del mar, que son como las características también por las que le dieron la denominación de origen al arroz, que es la altura sobre el nivel del mar. Creo que no hay ningún otro sitio en el mundo donde se siembre arroz por encima de los 500 o 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 1000 algo. Hay alguna zona, no recuerdo en dónde leí,
que están sembrando arroz como en 2000 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que el producto haga que su proceso interno sea más lento y hace que la finura del grano sea mejor. Eso es una de las características de la meseta de Ibagué. Otra de las características de la meseta de Ibagué es que tiene una pendiente y que los regadores de esta zona de Ibagué y del Tolima fueron quienes inventaron este riego con curvas de nivel que tú los ves en los lotes de arroz a veces cuando vas al borde de la carretera, que hace que vayas mojando y puedas, a pesar de la pendiente, puedas ir inundando todo el lote y quede todo como un solo espejo de agua, parejito. Eso se lo inventaron los regadores de la meseta de Ibagué, se lo inventaron además al ojo, en su época no tenían instrumentos de nada. Ya después empezaron a hacerlo con estos instrumentos de topografía y ya después vinieron los instrumentos láser y ahora ya gracias al programa de AMTEC, que es adopción masiva de tecnología de la Federación de Arroceros, ya empezamos a hacer los primeros ensayos con la tecnología RTK, que es totalmente satelital y que te maneja hasta el tractor solo y él va haciendo los caballones o la corta, la cosecha o la preparación de los suelos. Digamos que eso ha sido como uno de los desafíos grandes. La meseta de Ibagué se riega con agua del río Conveima, con un distrito de riego del río Conveima, que en los años 60 o 70, pues eso era casi todo el río con el que se mojaba la meseta de Ibagué y que la ciudad ha venido ganando terreno y ha venido sacándole agua a los cultivos y ya realmente es muy escasa el agua para sembrar arroz en la meseta de Ibagué. Nosotros, gracias a ese mismo programa de AMTEC, por ejemplo, hemos logrado, ellos tienen un programa que se llama MIRI, que es riego por mangueras y múltiples entradas. Y empezamos a hacer unas pruebas en la finca y nos funcionó muy bien. Y hoy todos nuestros lotes se riegan con mangueras y con boquillas. Y eso hace que seamos mucho más eficientes en el uso del agua. Eso hace que donde antes con esa agua sembrábamos 50 hectáreas, hoy estamos sembrando entre 70 y 80, pero no estamos exentos de problemas graves como lo que nos pasó este año. Este año fue un año supremamente seco, con un verano fuertísimo que duró 4 meses sin caer casi una gota de agua en la finca y donde obviamente eso golpea muchísimo la producción. Sí, claro, ha sido reto de todos los campesinos en todo el Sí, país, prácticamente lo sí, vimos este es año. verdad. Ha sido muy fuerte. Pero yo creo que ahí estamos, yo creo que se aprende todos los días estamos mirando, la federación nos está enseñando y nos está diciendo cómo hacerlo de la mejor manera posible, cómo ir nivelando los suelos para que cada vez sea, digamos, más eficiente el riego, cómo las preparaciones se pueden hacer mejor, los caballoneos se pueden hacer mucho mejor. Eso todos los días hay que estar en ese oficio. Yo creo que es la única manera de poder sobrevivir con una amenaza muy grande que tenemos a 4 años, que es que ya el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos queda con arancel cero, o sea, ya no tenemos protección arancelaria y ya puede entrar el contingente de arroz que quieran traer de Estados Unidos para trillarlo en el país y venderlo en el país. Yo creo que ahí hay una amenaza muy grande para todo el sector arrocero. eh, y ya lo hemos visto lo que pasó en otros países. Por ejemplo, cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio con México, México era un país que más o menos sembraba alrededor de 150, 200 mil hectáreas y hoy no pasan de 40 mil hectáreas y son zonas, las que quedaron son zonas muy especializadas, dentro de ellos Morelos, que es una de las otras denominaciones de origen en arroz. Por eso es súper importante conocer esto y Claro, consumir, por supuesto, lo que se produce y aquí en nuestra querer lo región. que tenemos y consumamos lo de acá. Yo creo que esa debe ser una consigna si queremos favorecer a toda esta cadena, porque es que detrás de un kilo de arroz no hay un propietario. Hay un agricultor y detrás de esos hay unos señores que operan las máquinas, los tractores, los camiones, las combinadas, los regadores, los que limpian los canales.
Es todo un conglomerado de gente que vive alrededor de un solo cultivo. Exacto, así es. Cuando compramos un producto que se produce acá y estamos apoyando la economía local, pues generamos todo un tema de economía circular que nos beneficia a todos Exacto, y ese debe ser nuestro propósito y lo que debemos hacer a través de consumir responsablemente los productos de aquí. exacto, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso para dar a conocer la denominación de origen, por ejemplo, en el resto del país? ¿Qué actividades hacen ustedes como empresa, como marca, para que la gente conozca mucho más del producto? Pues digamos, nosotros somos agricultores pequeños y somos empresarios pequeños. Nosotros no tenemos un presupuesto que podamos decir vamos a contratar, no sé, una campaña publicitaria grande en prensa o en televisión o algo así. Hemos aprovechado sí mucho las redes sociales la- y vemos que a la gente le encanta cuando ponemos videos o reels o algo así que tengan que ver con el cultivo, de la máquina cortando el arroz, de los regadores dentro del lote y las garzas blancas volando rasantes por encima. O sea, hay mucho que mostrarle a la gente, hay mucho de lo que uno ve en el día a día y que termina siendo como el paisaje natural, pero que no lo es para el resto de la gente. Entonces terminamos mostrando algo que es muy lindo, hace parte de nuestro territorio y que vale la pena mostrarlo y que la gente lo vea. Detrás de esto también hay algunos cocineros importantes, algunos chefs renombrados que han probado el arroz y lo han metido dentro de su carta. Y además con una cosa muy bonita y es que le ponen en la carta arroz con denominación de origen de la meseta de Ibagué. Eso a nosotros nos llena muchísimo de orgullo. Y cuando hay un chef o una cocinera que está catalogada entre los 50 mejores chefs del mundo y dentro de su carta tiene escrito eso, Qué orgullo, qué emoción, sí, claro. uno se emociona muchísimo. Y yo creo que vamos ahí, como de a poquito, dándonos a conocer. Hay algunas campañas de publicitarias que nos han escogido también para hacer algunos trabajos acá. Alguna campaña de un banco quiso hacerlo en la finca también con nosotros, mostrando como cuál sería el plato típico realmente de los colombianos y vinieron e hicieron algunas cosas muy interesantes en la finca. Hay otra grabación de Sony Channel que está pasando en este momento de aventura culinaria, donde también se hizo el capítulo de Ibagué y nos escogieron a nosotros para eso. Pero realmente no es a nosotros, es a la meseta de Sí, Ibagué claro. y es a la denominación de origen. Entonces yo creo que ya empieza a tener cierta relevancia el tema de la denominación de origen y me parece que eso es súper importante. Claro, de eso se trata. El arroz es un producto que está presente en la mesa de todos los colombianos todos los días. Totalmente, ¿Por sí. qué todos deberíamos consumir arroz de la meseta Ibagué con denominación de origen? Primero, por estas características que ya te he contado. Segundo, porque es monovarietal. Tercero, porque es sembrado acá mismo en la zona y es la mejor zona arrocera del país, donde hay un microclima y hay una fauna y una flora que a ti te muestra directamente que no está peleado con la naturaleza, que es un cultivo que tiene todas las características. Mira, primero en la meseta de Ibagué, por la falta de agua, casi que todos los agricultores hemos hecho reservorios y lagunas. Yo creo que eso no se ha cuantificado todavía, pero la cantidad de lagos que hay en la meseta de Ibagué es altísima. Y alrededor de los lagos la cría de patos silvestres que llegan a criar sus patos, toda la migración de aves, de patos, creo que no sé decirlo bien porque no tengo como la experticia en eso, pero hay mucho turismo alrededor del avistamiento de aves dentro de la meseta de Ibagué. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos cultivando y aplicando es sano. Las aguas terminan siendo a veces más limpias, las que salen de los lotes que las que entran a los lotes, porque los lotes de arroz terminan siendo filtros del agua y lo que ya sale de los lotes es mucho más limpio que lo que entra. La cantidad de peces que hay, la cantidad de babillas que hay dentro de los mismos lagos. Realmente es un paraíso lo que nosotros tenemos. Y vale la pena que la gente
de Ibagué y la gente del Tolima venga y visite esta meseta de Ibagué, porque realmente es un sitio de un clima excepcional, de una gente sana, pujante y de productos tan buenos y tan bellos como el arroz de la meseta de Ibagué. Claro que sí. O sea, tenían todo un impacto además en la naturaleza y en todo el tema ecológico también, súper importante que Total, hay que sí. conocer. Sí, sí, porque es un tema de sostenibilidad. Eso es otra de las características de la meseta de Ibagué. Aquí sembramos arroz para seguir sembrando arroz por 100 o 200 años más. Entonces, digamos que están las mismas familias y que como han heredado la tierra de sus padres o de sus abuelos, ya eso tiene un arraigo con la tierra, con querer lo que tenemos, con cuidar los árboles, con cuidar las aves, con que no hayan pescadores y no hayan cazadores dañando el medio ambiente y eso. Yo creo que aquí hay esa es una de las características especiales que de pronto no se mide dentro de la denominación de origen, pero que tiene que ver con ese amor que tenemos por la región y por la zona. ¿Qué más les gustaría a ustedes que pasara con la denominación de origen de la arroz? Además de que la gente lo conozca y lo consuma, ¿qué pasará más en la región para que realmente la gente valorara, integrada lo importante que es eso para todos? Que yo creo que detrás de la denominación de origen puede llegar muchas otras cosas que nos siguen enseñando los cafeteros. Y es que detrás de un grano de café, ellos hicieron todo un desarrollo turístico, un desarrollo gastronómico. No hay gente extranjera que no quiera ir a conocer el eje cafetero. ¿Por qué? Porque vieron que en el cultivo del café y en los sabores del café y en los saberes, como dices tú, del café, hay toda una cultura muy bella, de las chapoleras y de todo esto. Yo quisiera que con el arroz pasara lo mismo, que hiciéramos unas rutas turísticas alrededor de la denominación de origen, que dentro de las fincas hubieran hotelitos, boutiques pequeños de ecoturismo y de todo este tipo de cosas, que la gente pueda pasear en bicicleta alrededor de los campos del arroz y de las lagunas que están dentro del campo del arroz, que la gente vea que yo paseo hoy por este lote de arroz y ese lote de arroz lo voy a encontrar en el supermercado ya dentro de 2 meses y yo sé cómo se cultivó y yo sé que alrededor de eso habían aves y pájaros y abejas. Entonces yo creo que ese es como el sueño que tenemos muchos de los arroceros de la meseta de Ibagué, que alrededor del cultivo se cree también toda esta revolución, digámoslo así, de turismo y de gastronomía. Y eso seguramente es un impulsor muy grande de empleo y de bienestar para la gente de la meseta de Ibagué. Claro que sí, porque eso nos permite además conocer todo lo que hay detrás de ese producto y hacerlo parte, por supuesto, de nuestra cultura y lo Claro, que somos. sí, Y a partir de eso viene pronto un festival del arroz donde vamos a poder conocer, por supuesto, mucho más del producto para que la gente sí. vaya, háblenos un poquito de esa actividad. Pues digamos que estamos muy contentos porque estamos logrando eh, con un trabajo muy grande que está haciendo la Federación de Arroceros junto con la alcaldía y junto con la gobernación. Estamos tratando de sacar adelante un festival del arroz que se haga cada año, que se haga cada año, que se está trabajando además desde la Asamblea. Hay una diputada muy querida que está trabajando para sacar la ordenanza del Festival del Arroz. Y, y yo creo que vamos a ser el primero. Yo creo que va a ser un éxito total. Va a ser en el centro comercial La Estación, en la terraza del centro comercial La Estación, viernes 27 y sábado 28 de diciembre. Yo creo que es una fecha muy buena para visibilizar no solamente a la gente local, sino a los turistas que lleguen a Ibagué y vean todo lo que estamos haciendo alrededor del arroz. Va a ser también muy didáctico para que la gente vea toda la, Conozca todo el proceso, todo además. el proceso del arroz desde cuando germina hasta cuando ya está de cosechar y después de cosechar toda la parte de molinería
y para que la gente aprenda también, empezar a mostrarle a la gente la diferencia entre un arroz corriente y un arroz especializado. ¿Cuál es la diferencia en el plato? ¿Cuál es la diferencia en el rendimiento y este tipo de cosas? Yo creo que es bien importante hacerlo. Ojalá nos apoyemos todos y estemos todos allá y logramos sacar esto adelante. Yo quería decir el nombre de la diputada, es Stephanie Sánchez. Ella está trabajando eh, fuertemente y muy de la mano con los agricultores y con los campesinos de Ibagué y del Tolima, porque este tema es un tema no solamente de la meseta de Ibagué, sino del Tolima. Y apoyar a la cantidad de arroceros, porque la gente cuando piensa en arroceros piensan que son unos latifundistas y unos ricos y gente con una cantidad de tierra, pero no saben que yo creo que el 60%, 70% de los arroceros del Tolima son arroceros de 1, 2 y 3 hectáreas que están generalmente en el sur del departamento y que viven del cultivo del arroz. Así que todos súper invitados al Festival del Arroz para que conozcan este producto que hace parte de las tradiciones de nuestra región. 27 y 28 de diciembre a los ibaguereños y a quienes nos visiten en esa temporada, súper invitados, un plan para toda la familia. Ricaute, gracias por toda esta información que nos compartió, súper valiosa, pero sobre todo también por conservar esas tradiciones y saberes en el campo a través de este cultivo tan importante para todos. No, a ti y a ustedes muchísimas gracias. Yo creo que este es un apoyo muy importante y yo creo que esto se debe replicar en muchos sentidos, porque no solamente estamos nosotros, tú lo sabes, además, los que cultivan las legumbres, los que cultivan la papa o los que cultivan la zanahoria, todos somos productores que estamos levantándonos día a día por sacar adelante el agro de este país, que es la despensa de la gente. Yo creo que la gente aprendió en la época de la pandemia que sin la comida no se puede vivir y que este es un renglón que hay que apoyar muchísimo y hay que sacarlo adelante. Y que además los campesinos demostraron también, los más de 15 millones de campesinos colombianos que sostuvieron la seguridad alimentaria de todo el Eso, país exacto, y garantizan además la producción de más del 80% de los alimentos que consumimos correcto. todos los colombianos. Por eso es súper valioso todo lo que hacen. Gracias y felicitaciones por esa labor y que esa denominación de origen siga creciendo y trayendo mucho fruto, no solo para la región, sino para todo el Que país. así sea. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a que sigan súper conectados con todas nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y sigan súper conectados con las historias de campesinos, emprendedores y artesanos colombianos que hacen grande nuestro país. Muchas gracias.